cerradas por motivos de seguridad en medio del conflicto que asola la región. Por primera vez en siglos, los fieles no pueden entrar libremente a orar en el lugar donde tuvo lugar la resurrección. Durante la pandemia de 2020 hubo restricciones, pero los sacerdotes continuaron celebrando la misa dentro de la iglesia. En guerras anteriores, incluso en los momentos de mayor tensión, las celebraciones litúrgicas continuaron de alguna forma. En esta ocasión, al cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, se le impidió inicialmente entrar a la iglesia para celebrar el Domingo de Ramos. Fue la primera vez en siglos que a los líderes de la iglesia se les prohibía el acceso al Santo Sepulcro. Tras llamamientos internacionales, se llegó a un acuerdo para que las celebraciones de la Semana Santa y la Pascua se llevaran a cabo únicamente con la presencia del clero, a puerta cerrada y transmitidas en directo a todo el mundo. En su homilía del Jueves Santo, celebrada dentro del Santo Sepulcro con las puertas cerradas, el cardenal Pizzaballa dijo: «Estamos en el lugar donde una piedra selló la muerte. Estamos aquí como en un seno de paz, mientras a nuestro alrededor el mundo se desgarra». Hoy es Domingo de Pascua de 2026. La celebración más importante de la fe cristiana tiene lugar en el lugar más sagrado del mundo, pero con las puertas cerradas al público. Las liturgias se transmiten por pantallas en lugar de celebrarse en persona. Las calles de la Ciudad Vieja, que normalmente estarían repletas de decenas de miles de peregrinos con ramas, velas y cruces, están vacías. Los comerciantes han cerrado sus tiendas. Los guías turísticos no tienen a quién guiar. Es una Pascua silenciosa en un lugar que debería estar de celebración. Y quizás sin que nadie lo planeara, esta situación nos acerca más al primer domingo de Pascua que a cualquier otra celebración reciente. Porque en el primer domingo de Pascua no hubo multitudes, no hubo procesiones, no hubo cánticos de aleluya, no hubo iglesias abiertas, ni de ningún tipo. Hubo miedo, hubo puertas cerradas. Un pequeño grupo de mujeres caminaba en la oscuridad antes del amanecer, llevando perfumes y especias hacia una tumba custodiada en un jardín silencioso, sin ninguna expectativa de encontrar lo que encontraron. La primera Pascua de la historia no fue una celebración, fue una conmoción, una sorpresa, una conmoción total que las primeras personas que la experimentaron no podían creer lo que veían. Y es esta historia, la historia original, sin filtros, sin adornos, sin la comodidad de 2000 años de tradición, la que debe contarse como si fuera la primera vez. Los 4 evangelios coinciden en un punto. Las primeras testigos de la resurrección fueron mujeres. En un mundo donde el testimonio femenino carecía de validez legal, en un sistema religioso y jurídico donde la palabra de una mujer no podía utilizarse como prueba en un tribunal, Dios eligió a mujeres como las primeras portadoras de la noticia más importante de la historia. Si los evangelistas hubieran inventado la resurrección, jamás habrían incluido a mujeres como testigos. Nadie en el siglo I habría inventado una historia y la habría respaldado con el testimonio de personas cuyas palabras no tenían peso legal. El hecho de que los evangelios registren que las mujeres fueron las primeras en ver la tumba vacía es para muchos estudiosos una de las pruebas más contundentes de la autenticidad de los relatos, porque es precisamente el tipo de detalle que nadie inventaría. Marcos relata que María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, compraron especias para ungir el cuerpo de Jesús. Esta era una costumbre judía, lavar y perfumar los cuerpos de los difuntos como gesto de amor y honor. El viernes por la tarde, la unción se realizó apresuradamente, porque comenzaba el sábado y era necesario cesar todo trabajo. Las mujeres querían terminar lo que no habían podido. Salieron de casa muy temprano, el primer día de la semana, al amanecer. Lucas añade que llevaron las especias que habían preparado. Habían comprado las especias el sábado por la noche, tan pronto como terminó su descanso, y pasaron parte de la noche preparándolo todo. Mientras los discípulos dormían o se escondían, las mujeres trabajaban. Mientras Pedro lloraba avergonzado tras puertas cerradas, María Magdalena molía mirra y áloe,
para llevar al sepulcro. En el camino se preguntaron, ¿quién nos hará rodar la piedra de la entrada de la tumba? Era una piedra grande y pesada, probablemente de las que se deslizan por una ranura tallada en la roca, y no tenían la fuerza suficiente para moverla solos. Marcos añade que la piedra era enorme. Aún así, siguieron adelante, sin una solución al obstáculo, sin un plan, sin ayuda. Solo sabían que querían estar cerca de él. A veces el amor no espera a tener todas las respuestas antes de emprender el camino. El amor avanza y confía en que el sendero se irá abriendo a medida que avanza. Cuando llegaron, vieron que la piedra ya había sido removida. La tumba estaba abierta. Entraron y encontraron a un joven vestido de blanco sentado a la derecha. Marcos dice que quedaron asombrados. El joven les dijo, «No se asombren, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan y díganles a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo». La mención específica de Pedro es un detalle conmovedor. El ángel no solo dijo a los discípulos, sino a los discípulos y a Pedro, como si Pedro necesitara una invitación especial. Porque Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces, tal vez pensó que ya no formaba parte del grupo, que había perdido el derecho a ser llamado discípulo. La mención de su nombre es la primera señal de que la resurrección no viene solo con poder, sino también con perdón. Jesús no resucitó para condenar a quienes lo abandonaron, sino para restaurarlos. Juan cuenta la historia desde otra perspectiva. María Magdalena fue sola al sepulcro, aún de madrugada cuando todavía estaba oscuro. Vio que quitaban la piedra y corrió a buscar a Pedro y a Juan. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Juan llegó primero, pero no entró. Miró dentro y vio las vendas de lino en el suelo. Pedro llegó poco después y entró. Vio las vendas de lino, y en un detalle que Juan registra con el cuidado de alguien que estuvo presente y lo vio con sus propios ojos, notó que la sábana que había cubierto la cabeza de Jesús no estaba con las demás vendas, sino doblada en un lugar aparte. Si alguien hubiera robado el cuerpo, no se habría detenido a separar la sábana y doblarla cuidadosamente. Los ladrones de tumbas no doblan las telas. Esa sábana doblada era una señal silenciosa, casi discreta, de que no había prisa, ni violencia, ni robo. Había orden, había calma, había intención. Alguien se levantó, se quitó las vendas del cuerpo, se cubrió el rostro con la tela y se marchó. No como alguien que huye, sino como alguien que se va. Juan escribió que, al ver ese detalle, creyó. Es la primera vez en el Evangelio que alguien cree en la resurrección, y creyó no por una aparición gloriosa, ni por un ángel resplandeciente, ni por un sermón convincente. Creyó por un paño doblado. Así es como Dios suele hablar, no con estruendo, sino con señales pequeñas y discretas, colocadas en el camino de quienes tienen ojos para ver. Una sábana en el lugar correcto, un sudario doblado a un lado. A veces, las señales de Dios no son espectaculares, son silenciosas y exigen atención. Tras el regreso de Pedro y Juan, María Magdalena se quedó sola junto al sepulcro. Lloraba desconsoladamente y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro. Vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le preguntaron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella respondió, «Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Entonces se giró y vio a alguien de pie detrás de ella. No lo reconoció. Pensó que era el jardinero. El hombre le preguntó, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» María respondió, «Señor, si se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto e iré a buscarlo». Estaba dispuesta a cargar el cuerpo sola. No preguntó si alguien la ayudaría. Dijo, «Iré a buscarlo». El amor no calcula. El amor no espera refuerzos. El amor actúa. Entonces, Jesús pronunció una sola palabra, «María». Y con esa palabra, todo cambió.
Ella lo reconoció, no por su apariencia, que era diferente, no por su ropa, por su voz, por la forma en que pronunciaba su nombre, como siempre lo hacía, con ese tono inconfundible que solo él poseía, la misma voz que la había liberado cuando todos la condenaban, la misma voz que la había restaurado cuando se sentía perdida, la misma voz que la había llamado por su nombre cuando el mundo entero la conocía por etiquetas que no le hacían justicia. Una sola palabra bastó. Jesús solo tuvo que decir su nombre, porque Dios no habla con discursos, habla con nombres. Él conoce a cada uno por su nombre, y cuando Él llama, el alma reconoce, incluso cuando los ojos no ven. María exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro, pero con una intimidad que la traducción no puede transmitir. Era más que un simple maestro, era mi maestro, y trató de abrazarlo, de aferrarse a él, como quien se aferra a algo preciado que teme perder de nuevo. Jesús le dijo, no me retengas, porque aún no he subido al Padre. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjense en la palabra que usó Jesús, hermanos, no discípulos, no seguidores, no los que me abandonaron, hermanos. Tras la traición de Judas, la negación de Pedro, la huida de todos los demás, Jesús no los menospreció, los enalteció, los llamó hermanos, y fue más allá. Dijo, mi Padre y vuestro Padre. Igualó la relación. Lo que era suyo, ahora era también de ellos. La resurrección no anuló la historia de la pasión. No pretendió que la traición no existiera. La transformó. Quienes lo abandonaron el viernes son llamados hermanos el domingo, porque la Pascua es el lugar donde el perdón se vuelve tan real que cambia el vocabulario. María Magdalena corrió hacia los discípulos y anunció, he visto al Señor. Es la primera proclamación de la resurrección en la historia del cristianismo, y la hizo una mujer. La tradición oriental la llama la apóstol de los apóstoles, aquella que llevó la noticia a quienes debían haberla anunciado al mundo. Esa misma tarde, 2 discípulos caminaban hacia una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban en dirección contraria. Salían de Jerusalén, no regresaban, se alejaban. Y eso lo dice todo sobre su estado de ánimo. La historia había terminado y volvían a casa, a sus vidas anteriores, a lo que existía antes de conocer a Jesús. Estaban tristes, hablando de todo lo que había sucedido, tratando de encontrarle sentido a lo que no tenía sentido alguno. Un desconocido se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Lucas dice que sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Jesús estaba junto a ellos y no lo sabían. ¿Cuántas veces camina Dios junto a nosotros y no lo reconocemos? El forastero preguntó de qué hablaban. Se quedaron asombrados. ¿Eres el único peregrino en Jerusalén que ignora lo que sucedió en aquellos días? Le contaron la historia de Jesús, un profeta poderoso en palabra y obra ante Dios y todo el pueblo, condenado y asesinado. Y entonces pronunciaron la frase más devastadora de todo el Evangelio. Teníamos la esperanza de que Él fuera quien redimiría a Israel. La habíamos tenido, en el pasado. La esperanza murió con Jesús el viernes. Solo quedaba el recuerdo de lo que pudo haber sido. El forastero comenzó entonces a explicar las Escrituras, desde Moisés y todos los profetas, mostrando cómo todo apuntaba a lo que había sucedido. Sus corazones ardían en su interior mientras él hablaba. Al llegar a la aldea le pidieron que se quedara con ellos porque el día estaba terminando. Él entró, se sentó a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo repartió. En ese instante se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Era Jesús, e inmediatamente desapareció. Se dijeron el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron en ese mismo instante y regresaron a Jerusalén corriendo unos 11 kilómetros en la oscuridad para contarles a los demás. Verdaderamente el Señor ha resucitado. Esa misma noche, Jesús se apareció a los discípulos reunidos en una habitación con las puertas cerradas,
las mismas puertas cerradas por miedo, las mismas puertas que el cardenal Pizzaballa encontró en 2026. Jesús no necesitaba puertas abiertas, entró. Y lo primero que dijo no fue una reprimenda por haber huido, no fue una acusación por haber negado, fue: la paz sea con ustedes. Shalom, el saludo más antiguo de Israel, la palabra que encierra salud, plenitud, reconciliación, armonía. Jesús no vino a exigir nada, vino a dar paz. Les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor y les repitió: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Si perdonan los pecados de alguien, les serán perdonados. Las marcas en sus manos y costado son un detalle teológico de profundidad inagotable. El cuerpo resucitado de Jesús no era un cuerpo cualquiera, no era un cuerpo nuevo, sin historia. Era el mismo cuerpo que había sido clavado en la cruz. Pero las heridas ya no sangraban, ya no dolían, ya no eran signos de derrota. Eran signos de identidad. Eran prueba de que aquel que estaba vivo ante ellas era exactamente el mismo que había muerto el viernes. La resurrección no borró la cruz. No pretendió que el dolor no existiera. Lo transformó. Las marcas que el viernes eran sufrimiento se convirtieron el domingo en trofeos de amor. Y esto es lo que la Pascua promete a toda persona que lleva heridas. Sus marcas no serán borradas. Serán transfiguradas. La historia de su dolor no será borrada. Será reescrita, con luz. Pablo escribió a los Corintios la declaración más radical de todo el Nuevo Testamento sobre la resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Pablo no dejó lugar a interpretaciones simbólicas. Si Jesús no resucitó física, corporal e históricamente, entonces todo lo que enseña la Iglesia se derrumba. La fe cristiana no se basa en una filosofía, un sistema moral o una hermosa tradición. Se basa en un acontecimiento. Y si ese acontecimiento no ocurrió, la fe es en vano. Y Pablo presentó las pruebas. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, escrita unos 25 años después de la resurrección, cuando la mayoría de los testigos aún vivían, enumera las apariciones en una secuencia precisa. Jesús se apareció a Pedro. Quien primero lo negó fue el primero de los apóstoles en verlo. Luego se apareció a los 12. Después a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, añade Pablo, como para decir explícitamente: pueden ir y preguntarles, están allí, les darán sus nombres y direcciones. Luego se apareció a Santiago, el hermano del Señor, quien antes de la resurrección no era discípulo. Después a todos los apóstoles reunidos. Y por último, dice Pablo, como a uno nacido fuera de tiempo, se le apareció a él mismo, en el camino a Damasco. Esta lista es considerada por muchos historiadores, incluso por no cristianos, como uno de los documentos más antiguos y fiables sobre los acontecimientos posteriores a la muerte de Jesús, porque fue escrita cuando aún se podía confrontar, interrogar y refutar a los testigos. Nadie los negó. Otro hecho que impresiona a cualquiera que estudie con honestidad el nacimiento del cristianismo es la transformación radical de los discípulos. La noche del viernes estaban escondidos, paralizados por el miedo, destrozados por la vergüenza. Pedro había jurado no conocer a Jesús. Los demás habían huido en Getsemaní, abandonando al Maestro al que habían prometido seguir hasta la muerte. Semanas después, esos mismos hombres predicaban públicamente en una plaza abierta de Jerusalén, la misma ciudad donde Jesús había sido condenado, ante las mismas autoridades religiosas y políticas que lo habían asesinado. Pedro, que no había tenido el valor de confesarle a una sirvienta que conocía a Jesús, ahora se enfrentaba a todo el Sanedrín declarando: Dios lo resucitó de entre los muertos. Nosotros somos testigos de ello. ¿Qué ocurrió entre el Viernes Santo y Pentecostés para transformar a hombres temerosos en predicadores intrépidos, a hombres que huyeron y que aceptaron la prisión y la muerte sin dudarlo?
La respuesta de la fe es una sola: la resurrección. Algo sucedió que lo cambió todo, algo que no esperaban, que no inventaron y que no pudieron silenciar, algo que vieron con sus propios ojos, que tocaron con sus propias manos y que los hizo dispuestos a morir por esta verdad. Todos los apóstoles, excepto Juan, fueron martirizados. Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma. Santiago fue decapitado en Jerusalén. Andrés fue crucificado en Grecia. Tomás fue asesinado en la India. La gente puede morir por algo que cree que es verdad, pero nadie, en ningún momento de la historia, murió deliberadamente por algo que sabía que era mentira. La tumba vacía por sí sola no prueba la resurrección, pero prueba que el cuerpo no estaba allí, y este es un hecho que nadie en el siglo I puso en duda. Nadie, ni siquiera los amigos de Jesús, ni sus enemigos. Si los sacerdotes del templo o las autoridades romanas hubieran podido mostrar el cuerpo de Jesús, habrían acabado con el cristianismo el primer día. Habrían llevado el cuerpo en procesión por las calles de Jerusalén y habrían dicho: «Aquí está vuestro Mesías, muerto tal como lo dejamos». No pudieron. No, porque el cuerpo no estaba allí. Mateo relata que la versión oficial de los sacerdotes era que los discípulos robaron el cuerpo mientras los guardias dormían. Pero esta explicación es contraproducente. Los guardias romanos que dormían en servicio eran castigados con la muerte. Tenían sobrados motivos para no dormir. Y más importante aún, los guardias dormidos no podían saber quién se había llevado el cuerpo. Si estaban durmiendo, ¿cómo iban a saber que eran los discípulos? La explicación es contradictoria desde el principio. Mateo añade que los sacerdotes pagaron a los guardias una gran suma de dinero para que difundieran esta versión, y les prometieron protegerlos ante el gobernador. Este es el segundo pago registrado en la Pasión: 30 monedas de plata para que Judas traicionara a Jesús y una gran suma para que los guardias mintieran sobre la resurrección. Las mentiras siempre necesitan dinero. La verdad solo necesita testigos. La resurrección no es una metáfora, no es una experiencia interior que los discípulos tuvieron que sobrellevar con dolor. No es una forma de decir que el mensaje de Jesús seguía vivo en su memoria. Es un acontecimiento. Ocurrió en un lugar y un momento concretos, ante testigos concretos que dieron sus nombres y apellidos y estuvieron dispuestos a morir por la verdad de lo que vieron. San Pablo lo resumió todo en una frase que no deja lugar a dudas: «Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es inútil y vuestra fe también». Y añadió con brutal honestidad: «Si solo para esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión». Pero Pablo no se consideraba digno de compasión. Se consideraba el portador de la mejor noticia que el mundo jamás había recibido, porque Cristo resucitó, y porque resucitó, todo cambia. ¿Pero qué hay de Tomás? Tomás no estaba en la habitación cuando Jesús se apareció el domingo por la noche. ¿Por qué no estaba allí? El Evangelio no lo dice. Quizás estaba tan sumido en el dolor que se aisló de los demás. Quizás era el más racional del grupo, el que necesitaba pruebas concretas, el que no se dejaría influir por las emociones ajenas. Cuando los discípulos relataron con entusiasmo que habían visto al Señor, Tomás respondió con una frase que resuena en todo aquel que alguna vez ha dudado: «Si no veo en sus manos las marcas de los clavos, y meto mi dedo donde estaban los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». Tomás no pidió poco. Pidió tocar. Pidió pruebas físicas. Pidió lo que cualquier persona honesta pediría ante una noticia tan extraordinaria. 8 días después, Jesús apareció de nuevo. Las puertas permanecían cerradas, y Jesús, en lugar de ignorar a Tomás o reprenderlo por su duda, fue directamente a él. Lo miró a los ojos y le dijo: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Jesús no rechazó la duda de Tomás. Le ofreció lo que necesitaba. Fue a donde estaba Tomás. Así como fue al Seol a buscar a Adán. Así como fue solo a Getsemaní. Así como fue a la cruz.
Jesús siempre va a donde estamos, incluso cuando nos encontramos en el lugar más alejado de la fe. Tomás no necesitó tocar. Con solo verlo le bastó. Cayó de rodillas y pronunció la confesión de fe más completa y directa de todo el Evangelio. Señor mío y Dios mío. Nadie antes que él había llamado a Jesús Dios con tanta claridad, con tanta cercanía, con tanta contundencia. Mío. No el Dios. Mi Dios. La fe se volvió personal. La resurrección dejó de ser noticia y se convirtió en un encuentro. Y Jesús añadió una frase que trasciende los siglos y llega a todo aquel que escucha esta historia. Porque me habéis visto, habéis creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído. Esta frase va dirigida a nosotros, a cada uno de nosotros. No vimos, no tocamos, no estábamos en aquella habitación, pero creemos. Y Jesús no lo llama esfuerzo, ni mérito, ni obligación. Lo llama bienaventuranza, lo llama felicidad. La Pascua de 2026 se celebra con las puertas del Santo Sepulcro cerradas al público. Los fieles no pueden entrar al lugar donde todo sucedió. Las campanas suenan amortiguadas por el fragor de la guerra. Las calles de Jerusalén, normalmente llenas de peregrinos con ramas y velas, están vacías, y sin embargo la Pascua se celebra. Porque la Pascua nunca dependió de las puertas abiertas de una iglesia, dependió de una tumba abierta. La resurrección tuvo lugar en un jardín, al aire libre, antes del amanecer, sin público, sin liturgia, sin testigos humanos. Cuando llegaron las mujeres ya había ocurrido. Dios no esperó a que el mundo estuviera preparado, no esperó a que se dieran las condiciones ideales, no esperó a que se abrieran las puertas. Actuó en silencio, en la oscuridad, mientras todos dormían o lloraban. Y así es como Dios sigue actuando. En los momentos en que pensamos que todo ha terminado, que las puertas están cerradas, que no hay acceso a lo sagrado, Dios ya ha removido la piedra. El cardenal Pizzaballa, celebrando a puerta cerrada en Jerusalén, dijo que estamos en el lugar donde una piedra selló la muerte. Pero la piedra ha sido removida, y ninguna guerra, ningún decreto, ninguna puerta de hierro puede volver a sellar lo que Dios abrió en la mañana de Pascua. Esta saga comenzó el Domingo de Ramos, cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, entre gritos de «Hosana al Hijo de David», cumpliendo la profecía de Zacarías. Continuó hasta el lunes de los enfrentamientos en el templo, cuando Jesús purificó la casa del Padre, y la higuera seca reveló el destino de aquellos que tienen apariencia, pero no fruto. El martes de las parábolas, de las profecías sobre la destrucción del templo, de los 7 ayes contra la hipocresía y de la viuda que lo dio todo. El miércoles del perfume derramado por María y de las 30 monedas de plata contadas por Judas, el día en que el silencio descendió sobre Jerusalén. El jueves del lavamiento de los pies, del pan partido del cáliz de la nueva alianza, de Getsemaní, de la oración que lo entregó todo al Padre. El viernes de las 7 últimas palabras en la cruz, del velo rasgado, del centurión que reconoció al Hijo de Dios, de María de pie, junto a su hijo moribundo. Sábado, día de silencio, del descenso a la morada de los muertos, de la fe de María que creyó cuando nadie más lo hizo. Y ahora, domingo, el punto al que todo convergía desde el primer versículo del Génesis. El momento en que se quita la piedra, se dobla el lienzo y la luz entra en la tumba. La Pascua no es solo una fecha en el calendario, no es solo una festividad religiosa, es la respuesta definitiva de Dios a cada viernes de nuestras vidas, a cada pérdida, a cada dolor, a cada puerta cerrada, a cada diagnóstico desesperanzador, a cada despedida que parecía definitiva, a cada noche interminable. La Pascua responde con una palabra que lo cambia todo. Ha resucitado. No, resucitará algún día. Ha resucitado. Ya sucedió. La victoria ya se ha conseguido. Lo que queda es descubrirla, aceptarla y vivirla. María Magdalena fue al sepulcro llorando y salió corriendo llena de alegría. Pedro entró derrotado y salió renovado. Los discípulos de Emaús caminaron de regreso a Jerusalén. Renunció a todo
y regresaron corriendo esa misma noche. Tomás dijo, «No creo», y 8 días después exclamó, «Señor mío y Dios mío». La Pascua es el momento en que Dios transforma la historia, o mejor dicho, la endereza. Jesús le dijo a Tomás, «Bienaventurados los que no han visto y han creído». Esa es nuestra condición. No vimos la tumba vacía con nuestros propios ojos, no tocamos las marcas con nuestras manos, no oímos la voz que decía María en aquel jardín al amanecer hace 2000 años, pero creemos. Y cada vez que partimos el pan en la misa, cada vez que encendemos una vela en la vigilia pascual, cada vez que nos decimos unos a otros, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, estamos haciendo exactamente lo que hizo María Magdalena aquella mañana, cuando corrió hacia los discípulos y dijo sin aliento, con los ojos brillantes, «He visto al Señor». Cada generación de cristianos repite estas palabras. Cada generación lleva esta noticia, y la noticia nunca envejece. Las puertas del Santo Sepulcro pueden estar cerradas esta Pascua, pero la tumba está abierta, y mientras la tumba esté vacía, la fe tendrá fundamento. La esperanza, razón y el amor la última palabra. Ninguna guerra cierra lo que Dios ha abierto. Ninguna piedra sella lo que Dios ha resucitado. Ninguna puerta cerrada impide que entre la luz, porque en la noche de Pascua, Jesús entró en una habitación con las puertas cerradas y dijo, «La paz sea con ustedes». Él entra donde quiere, cuando quiere y como quiere. Y ninguna barrera humana puede detenerlo. Esta saga de Semana Santa llega a su fin, de la rama de palma a la piedra rodante, del Hosana al ha resucitado. 7 días, 7 misterios, una sola historia de amor que comenzó antes de que el mundo existiera y que no tendrá fin. Cristo ha resucitado de verdad. Felices Pascuas.